Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Les saludo en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el día de hoy he querido o quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado El poder de la presencia del Señor. En momentos de tanta dificultad, de tanta incertidumbre, razón tiene la Biblia en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, cuando el Señor Jesús dijo enfáticamente que los días son malos. Todos los días este mundo está peor, todos los días las noticias económicas, sociales, todas las noticias que podemos usted y yo oír son desalentadoras. Yo no encuentro una noticia económica alentadora ni para el país ni para el mundo en el que vivimos. No encuentro noticias sociales alentadoras. Por el contrario, encuentro noticias sociales y económicas desalentadoras que presentan un porvenir bastante, pero bastante oscuro. Yo voy a invitarle a abrir la Biblia en el capítulo número 33 del libro de Éxodo. Éxodo, capítulo número 33, segundo libro de la Biblia. Y dice la palabra de Dios así. En el capítulo número 33, versículos 14 al 15, dice la santa palabra de Dios así. Y él le dijo: Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés en el capítulo número 33, expresa delante de Dios todas sus preocupaciones como un humano, como una persona que tenía una gran misión de llevar a la tierra prometida por un desierto totalmente desconocido e inhóspito, a una nación que venía de 430 años de vivir en el país de Egipto. Y Dios, entendiendo el temor de Moisés, le dijo: Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Solamente la presencia de Dios puede darnos descanso frente a lo desconocido, frente a la incertidumbre que tenemos del día de mañana. Seguramente usted hoy domingo está con una serie de circunstancias para enfrentar el día de mañana. Y si la presencia de Dios no está con nosotros, la angustia nos devora. Y Moisés respondió: Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Y eso es un mensaje profundo, ¿cierto? Muchas veces nosotros tomamos o queremos tomar decisiones muy apresuradas, queremos cambiar de trabajo, queremos cambiar del sitio donde estamos viviendo, queremos irnos para otra ciudad, queremos hacer una cosa y la otra, sin cerciorarnos si la presencia del Señor irá con nosotros o no va a ir con nosotros. Y para Moisés, la presencia de Dios era tan determinante que él le expresa al Señor hablando cara a cara, porque el capítulo 33 del libro de Éxodo, si usted lo lee todo, usted encuentra que Moisés iba al tabernáculo y hablaba cara a cara con Dios, y toda la nación de Israel, los príncipes de Israel, se paraban en la puerta de sus tiendas y veían cómo la presencia de Dios bajaba para hablar con Moisés. Y Moisés, en ese momento de íntima comunión con Dios, le expresa todas sus preocupaciones y le dice: Señor, mire, yo tengo miedo de enfrentar los enemigos que tengo enfrente, me da miedo una cosa, me da miedo la otra. Y la respuesta del Señor fue: mi presencia irá contigo
y te daré descanso. En otras palabras, Dios le dijo a Moisés, Moisés, yo voy a ir con usted. Y eso es más que suficiente. Esa es una respuesta más que suficiente. Dios no le dio a Moisés una serie de estrategias para vencer a los enemigos y le dio una clase para caminar en el desierto. Simplemente le prometió su presencia. Y esa presencia le daría descanso, y Moisés entendió. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Qué interesante, qué profundo es para nosotros. Qué bueno sería que usted y yo no pusiéramos un pie fuera de nuestro lugar de habitación sin cerciorarnos que la presencia de Dios irá con nosotros. Qué bueno es que no cerremos nuestros ojos en la noche sin antes cerciorarnos de que la presencia del Señor estará con nosotros aún estando dormidos. Y se sabía que era la presencia de Dios en Israel que distinguía al pueblo de las demás naciones. Esa era una verdad profunda, fundamental en la vida espiritual de Moisés. Moisés sabía que la diferencia que tenía la nación de Israel frente a todas las naciones era que la presencia de Dios estaba con ellos. Y la diferencia que usted tiene frente a sus compañeros de trabajo, frente a sus vecinos, frente a un número determinado de familiares, es que usted tiene la presencia de Dios. Y seguramente las malas noticias económicas, sociales, las noticias políticas pueden generar muchísima incertidumbre, confusión, angustia a todas las personas. Pero nosotros tenemos que tener una actitud diferente, porque lo que nos diferencia a nosotros del resto de personas del mundo es que la presencia de Dios está con nosotros. Dios le dijo a Moisés, cuando iba a mandar la última plaga en Egipto, la muerte de los primogénitos, Dios le dijo a Moisés, Moisés, haré diferencia entre el egipcio y el hebreo. Y esa diferencia era la sangre del cordero en los dintales de las puertas, en los marcos de las ventanas. Y cuando el ángel de la muerte pasaba y veía la sangre del cordero en esas casas de los hebreos, la Biblia dice que pasaba por alto, no entraba ahí. Y la sangre de Jesucristo, la que derramó en la cruz del Calvario, está sobre usted y está sobre mí. Y el mundo espiritual entiende que esa sangre nos distingue del resto de personas y no nos pueden tocar. Lo único que nos distingue a nosotros de los incrédulos es que Dios está con nosotros, dirigiéndonos, guardándonos, guiándonos, ayudándonos. Esa es la mayor distinción que tenemos. El mundo no nos distingue a nosotros porque cantamos o andamos por una Biblia. La distinción en todo el contexto y la cosmovisión espiritual es que la presencia de Dios está con nosotros. Y vamos a mirar más adelante en la enseñanza lo que les estoy diciendo. Hay dos textos importantes. Uno, a Moisés no le importaba cómo otras naciones recibían su dirección, o formaban sus estrategias, o dirigían sus gobiernos o sus ejércitos. Él dijo, nosotros operamos en un principio. La única forma que podemos ser guiados o gobernados para hacer guerras y sobrevivir en esta tierra es teniendo la presencia de Dios con nosotros. Y la única manera que usted y yo tenemos para poder mantenernos firmes ante un mundo tambaleante, ante un mundo inestable económica, política y socialmente, es que la presencia de Dios esté con nosotros. Y he colocado la cita bíblica primera de Samuel, capítulo número 8, para que usted la lea. En el capítulo 8 del primer libro de Samuel, la nación de Israel se cansó de la presencia de Dios.
y le dijeron a Samuel los ancianos de Israel: queremos un rey como todas las naciones, que pelee nuestras batallas, que pelee nuestras guerras, que vaya delante de nosotros. Y el mundo se cansó de que Dios los dirigiera. Y a veces usted y yo, como cristianos, o nos cansamos o nos olvidamos que si tenemos la certeza de que la presencia de Dios está con nosotros, Él peleará nuestras guerras, Él luchará nuestras batallas, Él le hará frente a nuestros enemigos. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Si usted y yo tenemos la presencia de Dios, si nuestra comunión con Dios crece día a día y nos cercioramos de que está la presencia de Dios con nosotros, tendremos descanso. El Señor peleará por usted y peleará por mí, como lo hizo con la nación de Israel durante muchísimo tiempo. Y el capítulo 4 del libro de Deuteronomio, la nación, Moisés le dice a toda la nación de Israel: porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está el Señor nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? En otras palabras, Moisés está hablando a la nación de Israel y dándoles a entender que la única manera que nosotros podemos diferenciarnos y ser exitosos y vencedores en un mundo turbulento es confiar en la presencia de Dios. El Antiguo Testamento está repleto de recuentos de las bendiciones maravillosas que vinieron sobre aquellos que tuvieron la presencia de Dios con ellos. El Antiguo Testamento está lleno de historias, pero lleno de historias sobre las bendiciones que cayeron sobre los hombres que se cercioraron de que la presencia de Dios estuviera todos los días con ellos. Vamos a mirar. Si usted se va a Génesis capítulo número 21, versículo 22, usted encuentra que la presencia de Dios en Abraham era tan evidente, pero tan evidente, que hasta los impíos a su alrededor reconocieron la diferencia que había entre sus vidas y la vida de Abraham. El versículo número 22 del capítulo número 21 dice textualmente así: aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Dios está contigo en todo cuanto haces. Abimelech y Ficol vieron que la vida de Abraham era diferente, que seguramente los propósitos de Abraham eran diferentes, que todo le salía bien a Abraham, que finalmente Abraham terminaba exitoso. Posiblemente al principio habían dificultades. Yo recuerdo las palabras de un pastor que estuvo conmigo durante casi 18 años. Él me decía: hermano César, nosotros los cristianos no siempre comenzamos bien. A veces comenzamos mal y a veces comenzamos con muchas dificultades, pero siempre terminamos bien. Siempre terminamos bien si estamos con Dios. Siempre terminamos bien si estamos con Dios. Y el salmista David decía: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Y Abimelech, que era un rey importante, y Ficol, príncipe de su ejército, le dijeron a Abraham: Dios está contigo en todo cuanto haces. Y esa es
una, una, una referencia, un testimonio, y ojalá usted no me vaya a malinterpretar, porque a veces creemos que estamos solamente bendecidos cuando todo sale bien. No, usted y yo estamos bendecidos aún cuando en medio de la angustia y la tristeza tenemos paz, paz dada por nuestro Dios. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno. Mi vara y mi callado te infundirán aliento. Paz en medio de la angustia, paz que sobrepasa todo entendimiento. Y seguramente Abimelech y Ficol vieron a Abraham metido en un problema que todavía no se había solucionado, pero que Abraham estaba sostenido en las promesas de Dios. Y también pudieron decir tranquilamente, Dios está contigo en todo cuanto haces. Y si usted va al capítulo número 1, versículos 5 y 6 del libro de Josué, el sexto libro de la Biblia, Josué está ahí enfrente del río Jordán. Moisés acaba de morir. Él tiene la gran tarea de introducir al pueblo a la tierra prometida. Y seguramente lleno de temores como estaríamos cualquiera de nosotros. Y recibe las palabras de Dios y le dice el Señor, nadie te podrá hacer frente, nadie. En todos los días de tu vida nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad a la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Dios le prometió a Josué que ningún enemigo por el resto de su vida podría enfrentarse contra él mientras la presencia de Dios estuviera con él. Mientras que Josué estuviera en comunión con Dios. Y Jueces capítulo número 6, el libro de Jueces capítulo número 6, el libro siguiente al libro de Josué, usted encuentra que Gedeón, un hombre ahí que estaba muy angustiado porque la Biblia dice que los madianitas los estaban acosando constantemente. Y la Biblia dice que estaba en un momento muy difícil y apareció el ángel del Señor a Gedeón y le dijo, en el versículo número 12, versículo 14, le dije, y el ángel del Señor se le apareció a Gedeón y le dijo, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y a mí me llama poderosamente la atención que Dios le diga a Gedeón, esforzado y valiente, cuando versículos antes uno puede casi que inferir que Gedeón estaba lleno de miedos y temores. Y Gedeón respondió, ay, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas y que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó el Señor de Egipto y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Versículo 14, y mirándole el Señor le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de los madianitas. No te envío yo. Dios le dijo a Gedeón, el Señor está contigo. Guerrero, esforzado y valiente. Y después que Gedeón le dice, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido mal? Y Dios le dice, ve con la fuerza que tienes o con esta fuerza. ¿A qué está haciendo referencia Dios cuando le dijo a Gedeón, con la fuerza que tienes? ¿Con la fuerza que tenía Gedeón? No, Gedeón estaba lleno de miedo y de angustia, como lo estaríamos cualquiera de nosotros. ¿Dónde estaría de ahí para adelante la fuerza que tendría Gedeón para librar a la nación del ejército de los madianitas?
con la promesa que Dios acababa de hacerle en el versículo número 12. El Señor está contigo. Si la presencia de Dios iba a estar con Gedeón, no habría ejército poderoso como lo tenían los madianitas que pudiera hacerle frente a Gedeón. Si usted lee toda la historia, usted se da cuenta que Dios le dio la victoria a Gedeón con 300 hombres frente a un ejército innumerable. Usted encontrará cómo Dios, con unos pocos, venció a un ejército poderosísimo. Y la fuerza de Gedeón era la presencia de Dios. La fuerza suya y la fuerza mía para enfrentar las angustias y los problemas está en Dios. No está en su hoja de vida, no está en la universidad donde usted se graduó, no está en los amigos que tiene, no está en la cuenta bancaria, no está en su salud, no está en sus relaciones, está en Dios. Dios le advirtió a Jeremías en el capítulo número 15 que la nación entera se volvería contra él y rechazaría sus profecías. Sin embargo, Dios prometió: pelearán contra ti, pero no te podrán vencer porque yo estoy contigo para salvarte y librarte. Se puede levantar todo un país contra usted. Se podía levantar toda la nación contra Jeremías. Se pueden levantar todos los problemas de todas partes contra uno. Pero si la presencia de Dios está con usted o conmigo, por muchos que sean, Dios nos dará la victoria. En el capítulo número 43 del libro de Isaías, lo coloco ahí como referente, pero lo voy a leer. Muy alentador lo que es tener la presencia de Dios. El capítulo número 43 dice así del versículo 1 al 5. Ahora así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, el Señor, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Yo estaré contigo. Si usted pasa por las aguas, la promesa de Dios dice, si usted pasa por, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás. Por difícil que sea la situación, por angustiante que sea el problema, si la palabra, si la presencia de Dios está en su vida y en la mía, tendremos descanso. Y el Señor, en su tiempo, a su manera y en su forma, nos dará la victoria. Pero existe una condición para conseguir y mantener la presencia de Dios en nuestra vida. Una es orar. Segundo libro de Crónicas, usted encuentra que hubo en Israel un rey, el rey Asa, un hombre de Dios que buscó a Dios en un momento difícil donde sus enemigos querían destruirlo. El capítulo 14, versículos 11 al 12 dice, cuando Asa vio que el problema era inimaginable para solucionarlo, la Biblia dice, y clamó a Asa al Señor su Dios y dijo, oh Señor, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Señor Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Señor, tú eres nuestro Dios,
no prevalezca contra ti el hombre. El problema puede ser inmensamente grande, como lo tenía el rey Asa. Pero ore a Dios. No puede prevalecer el hombre, una criatura, frente al Creador. Y Dios le dio una gran victoria. Usted tiene que leer, cuando termine la enseñanza, el capítulo 14 del libro de Segundo de Crónicas. Y lo segundo, tiene que confiar. Y Dios le dio la victoria. Y Segundo de Crónicas, capítulo 15, versículo 1 al 4 dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. El Señor estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron al Señor Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado por ellos. Hay que confiar. Y lo tercero, hay que perseverar. Voy a repetir el versículo 2 del capítulo 15. Y dice la palabra: el Señor estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. La Biblia dice que si le buscamos, no de una manera displicente, ni de una manera religiosa. A mí me sorprende mucho cuando David dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Usted y yo tenemos que preguntarnos: ¿usted tiene deleite? ¿Usted se deleita leyendo la Biblia? Para usted es un deleite buscar a Dios. Cuando eso ocurre en su corazón, créame que la presencia de Dios estará con usted en todo momento. Voy a terminar con una diapositiva. La paz no viene por la ausencia de problemas, sino por la presencia de Dios. Usted y yo no tendremos paz solamente cuando el problema se vaya. No. Dios le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. En otras palabras, el descanso no es producto del fin del problema. El descanso es el producto de la presencia de Dios permanente en la vida del cristiano. En medio de la tormenta, en medio de la enfermedad, en medio de la incertidumbre, en medio de las malas noticias de este mundo, la presencia de Dios es más que suficiente para mantenernos firmes frente a un mundo tambaleante. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos, que Dios los guarde y los proteja. Los amo en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Que el Señor los guarde y los prospere en todos sus caminos. Amén.